Bien, Aquí terminando su cartel. Bueno, terminando las ideas para ver qué rollo. excelente, excelente, excelente. Pues bienvenida. También tenemos por aquí ya a Isidro. Hola Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, al parecer todavía no tiene audio. Ahí está ya. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal Isidro? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy, según mis cálculos. Hoy estamos abordando nuestra clase número 4 de la materia de proyecto de investigación de la maestría tanto de administración como de sistemas productivos y manufactura que se imparte aquí en la Universidad Politécnica de Zacatecas. Pues sean ustedes bienvenidos, como siempre, un gustazo estar viéndonos, al menos por este medio, y estando al pendiente del desarrollo de sus proyectos, de sus tesis, ¿verdad? Bueno, entonces voy a entrar en materia. Entonces estamos pues trabajando con lo que es la asesoría pues para el proceso de titulación. La idea es obtener al final de la materia un proyecto de investigación a través de una tesis de posgrado, ¿verdad? Y que ustedes aprueben su examen profesional de posgrado. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando con el tema del marco teórico. Fue la clase donde estuvimos viendo que las fuentes y que las referencias y que todo ese tipo de cosas. Y ya nos quedamos en la parte en donde podíamos generar un esquema en donde en base a la identificación de los encabezados, ¿verdad? Como título uno y luego los subcapítulos como título 2 y los subcapítulos como título 3 podíamos generar el índice de manera automática e incluso estratificado, ¿se fijan? O sea, con las sangrías correspondientes que, que aplican para un capítulo, para un subcapítulo y para un subcapítulo. Y también otra de las ventajas que te permite el Word, sí, es que puedas ir generando lo que llamamos las fuentes, ¿verdad? Ir generando las fuentes y en base a la bibliografía, al comando de bibliografía, poder generar esa bibliografía de manera automática. Al final, ya cuando tengas todas tus fuentes, cuando tengas todas tus citas, ya generar automáticamente la bibliografía, ¿no? Y eso es una ayuda porque pues ya no tienes que estar haciéndola como un apartado aparte, válgase la redundancia, sino que es un apartado que se puede generar automáticamente, automáticamente, perdón. No sé, si tengan alguna duda, algo que quieran que retome de lo que vimos la semana pasada, Lupita, Isidro, ¿todo quedó claro? Mi parte no hay ninguna duda, profe. Ok, perfecto, Gracias. excelente. Isidro, ¿todo bien hasta ahí? No, todo bien, Doc. Ok, Nada más sí le quería comentar de que aún no he subido lo que es la propuesta de mi marco teórico porque sigo trabajando, ujú, en él. ok, Espero yo subirlo ya en esta semana, ya a ver si lo puedo completar mejor. ok, Como, bueno, ¿sale? No, pues adelante, lo importante es tenerlo agendado para que no se vaya acumulando mucho la chamba, ¿sale? Ok, bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a retomar el esquema, ¿verdad? Que maneja los lineamientos por parte de la maestría de aquí de la universidad para, pues, hacerles saber qué sigue, pues, qué es importante en términos de estructura de la tesis, retomar. Bueno, ahora el tema del día de hoy serían las hipótesis. Hoy vamos a ver qué es una hipótesis, qué tipo de hipótesis existen y si todos los proyectos llevan o no hipótesis. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de investigación, casi por lo general, casi, digo que casi porque no todos los proyectos de investigación tienen hipótesis, pero
la gran mayoría de los proyectos de investigación sí llevan hipótesis, pero no es una regla general, ¿verdad? Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar, ¿sí? Entonces, una hipótesis es un supuesto, ¿sí? Es una aseveración que tú vas, mediante la investigación, vas a comprobar, ¿verdad? O vas a probar, como dice aquí. Entonces las hipótesis son un aspecto importante en una investigación porque guían la investigación, o sea, todo lo que hagas, experimentos, búsqueda de información, etcétera, lo que buscan o lo que están tratando de, o que estamos tratando de lograr es probar o no si se cumple un supuesto o una aseveración. Entonces, una hipótesis son las respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Entonces, esta es una, es una relación importante que sí deben ustedes considerar y es algo que seguramente a la hora de estar exponiendo sus proyectos, un asesor o un revisor, mejor más que un revisor les va a decir, a ver, demuéstrame que con las hipótesis, ¿verdad? Responderías a las preguntas de investigación. Esa es la relación que existe entre las hipótesis y las preguntas de investigación. Las hipótesis son las respuestas tentativas a esas preguntas de investigación y se formulan a manera de proposiciones lógicas que no necesariamente son verdaderas. Por eso te digo que las hipótesis es lo que se está buscando o tratando de probar. Entonces tú formulas un supuesto o formulas una proposición lógica que no necesariamente es verdadera, ¿sí? Y los resultados de la investigación se encargarán de aprobarlas o rechazarlas. ¿Sí? Entonces, esos son los dos resultados que se podrán obtener respecto al planteamiento de una hipótesis. ¿Sí? La hipótesis o se rechaza o se acepta. No hay puntos medios. ¿Sí? O sea, debes de concluir. De hecho, esa es esa es la relación que las hipótesis tienen con las conclusiones. Las conclusiones deben de incluir si una hipótesis que planteaste se acepta o se rechaza. ¿Sí? Entonces, no puede existir un apartado de conclusiones, ¿sí? Este que está por acá, conclusiones, no puede estar, o sí puede estar, pero va a estar incompleto, si no concluyes respecto a la hipótesis. Mira, aquí está, de hecho, se debe establecer claramente el resultado sobre las hipótesis, es decir, cuáles se aceptaron y cuáles se rechazaron. Entonces, aquí hay un punto importante que quisiera resaltar. Bueno, dos puntos importantes. El primer punto es que una conclusión debe de incluir el resultado de la hipótesis, si se acepta o se rechaza. Esa es la primera cosa que necesito que tengan bien claro en su proyecto. En una hipótesis se debe comprobar si se acepta o se rechaza y el resultado de esa comprobación, si se acepta o se rechaza, va en las conclusiones. Primer punto, ¿verdad? Y segundo punto, puede haber más de una hipótesis. O sea, puedes tener 2, 3, 4, 10, 15 hipótesis, ¿verdad? Lo que sí considera eso, que cada hipótesis que planteas implica su propia experimentación. O sea, cada hipótesis planteada vas a tener que hacer todo un proceso de investigación y de experimentación para ver si la hipótesis se aceptó o se rechazó por cada planteamiento de hipótesis que hagas. Entonces, por eso aquí en la parte de las conclusiones dice, es decir, cuáles se aceptaron y cuáles se rechazaron. Entonces puede existir, te digo, más de una hipótesis en el proyecto y pues adelante, ¿va? Entonces yo te aconsejo que no formules muchas hipótesis, porque si formulas muchas hipótesis, pues tu proyecto se empieza a hacer muy choncho, se empieza a hacer muy grande y pues recuerda que tienes muy poco tiempo para hacer tu experimentación. Por ejemplo, si empezaste apenas, o sea, si estás siguiéndome en esta materia, pues tienes muy poquito tiempo para plantear el experimento que comprobará o rechazará tu hipótesis. Entonces, entre más hipótesis plantees, pues más trabajo de investigación te tomará, ¿verdad? Para comprobarlas o rechazarlas.
Entonces, ese es el tema, jóvenes, el tema de las hipótesis que nos ocupa el día de hoy. Son supuestos, son aseveraciones lógicas que vamos a rechazar o aceptar, ¿sí? Si son verdaderas, pues las vamos a aceptar, y si son falsas, pues las vamos a rechazar, ¿sí? Entonces, aquí en la tesis de investigación, pues sí vienen tal cual las hipótesis planteadas, y en la tesis de plan de negocios, no veo por ahí que venga como tal una hipótesis por comprobar. Entonces, pues ahora sí que los que estén trabajando con un trabajo de tesis relacionado a un plan de negocios, no veo que venga por ahí indicado que plantees una hipótesis. Entonces, pues ya la libraste si vienes por este lado del plan de negocios. Y por el lado de la tesis que tiene que ver con planeación estratégica o dirección estratégica, tampoco, tampoco veo que se plantee una hipótesis, pero, o sea, no viene como un requisito, pero pues sí la puedes formular. O sea, si quieres que tu trabajo quede más enriquecido, o quede enriquecido, pues podrías plantear una hipótesis. Y si no aplica, pues igual te sirve como conocimiento general, el saber, pues, qué es una hipótesis, cuáles son sus reglas, etcétera. Entonces, voy a abrir un material que posteriormente subiré ahí a la plataforma, que viene siendo este que está aquí, ¿sí? Este, mm, no, este no. Este merengue este es el bueno. Muy bien. Entonces, bueno, pues comienzo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre los temas que ya hemos visto en las clases pasadas? Bueno, el desarrollo de la perspectiva teórica, es decir, el estudio de la teoría que ya existe escrita en la literatura, nos permite revisar y afinar el planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, a nosotros les platico este caso en particular, a Isidro, a Robert, les platico el caso de Lupita, así muy rápido, y es nada más porque conozco mucho ese proyecto, dado que soy el asesor. Les platico que el tema de Lupita, o el planteamiento del problema de Lupita, tiene que ver con un compostador automático para desarrollar composta sin la intervención del ser humano, o sea, nada más para la alimentación y para recoger la composta una vez que salga del compostador. Entonces, el planteamiento del problema, entre otras cosas, de Lupita, es desarrollar un compostador que pueda, por medio del monitoreo de variables críticas, poder generar composta estandarizada con ciertos niveles de pH, de temperatura, de humedad. Y ya cuando salga la composta, pues salga con los componentes estandarizados, el porcentaje de carbono, de fósforo, de nitrógeno, etcétera. Y al estar revisando el estado del arte o el marco teórico, nos hemos dado cuenta que el planteamiento del problema se va cada vez más afinando. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en la literatura que este tema de los compostadores automáticos se ha desarrollado desde diferentes frentes. Por un lado, nos hemos encontrado con compostadores que manejan una conexión con máquinas de tracción, como por ejemplo tractores, o sea, conectar el compostador a un tractor, y mediante la fuerza motriz del tractor, pues poder hacer el proceso de volteo de la composta. Y nos hemos encontrado con compostadores que son como una vitrina, en donde cada nivel de la vitrina es un nivel del proceso de descomposición de la composta. Y nos hemos encontrado con compostadores parecidos al nuestro, que tienen el mismo sistema de tornillos sin fin, pero que no monitorean las condiciones críticas, o monitorean uno, o monitorean dos, pero ninguno hasta el momento hemos encontrado que monitoree esas tres variables críticas. Entonces, cuando revisas la literatura, es decir, cuando revisas el marco teórico, o cuando realizas tu marco teórico como el que les encargué la semana pasada, te puedes dar cuenta si tu planteamiento del problema es correcto o no, o bien
también una de las grandes ventajas que te da el desarrollar un buen marco teórico es que te puede decir si lo que estás haciendo ya alguien más lo hizo y no tiene caso que sigas por ese lado. ¿Sí? Entonces no es malo, o sea, no es malo decir, híjole, pues mi marco teórico me echó abajo mi proyecto. No, te está ahorrando trabajo porque, porque alguien ya hizo lo que tú pretendes hacer. Entonces, pues no seas bárbaro. Más bien, en vez de que sigas por ese camino, replantea tu problema para que hagas algo diferente a lo que otros más ya hicieron. No que abandones tu proyecto, sino que simplemente le des un matiz diferente para que todo tu trabajo que ya tengas previamente hecho, pues no se eche a la basura y más bien lo redirecciones para que no hagas lo que alguien más ya hizo y que incluso tiene documentado. Por eso lo encontraste al estar haciendo tu investigación del marco teórico. ¿Sale? Esa es la relación que existe entre el marco teórico y el planteamiento del problema. Un buen marco teórico te permite revisar y afinar tu planteamiento del problema, ¿sale? Una vez que ya tienes revisado y afinado tu planteamiento del problema, entonces de ese planteamiento del problema se derivan las hipótesis. ¿Te acuerdas que te platicaba? Es más, para que no haya desviación. Acuérdate que hablábamos que la relación que existe entre el planteamiento del problema, porque las preguntas de investigación, esas que están aquí, las preguntas de investigación, forman parte del planteamiento del problema. Y como te decía hace un momento, las preguntas de investigación se responden con las posibles hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis son las respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Y regresando a esta diapositiva, el planteamiento del problema, ¿sí? Sirve para de ahí plantear las hipótesis. ¿Sí? Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una pregunta de investigación. No sé, una mancha solar que apareció en recientes fechas en el Sol puede ser, puede ser la posible prueba de una llamarada solar que afectará a los dispositivos electrónicos en la Tierra. Dices, órale, entonces eso es una hipótesis, o sea, estás planteando una hipótesis de que esa mancha solar, ¿verdad? De que esa mancha solar afectará las comunicaciones electrónicas en la Tierra, dado que esa mancha solar es un escape de una llamarada solar. Y la llamarada solar, pues, afecta las comunicaciones electrónicas en la Tierra. Entonces estás planteando una hipótesis, estás dando una explicación tentativa, ¿verdad? De algo que pudiera suceder, ¿verdad? Y que en este caso puede estar explicando la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, una variable sería la llamarada solar y la otra variable sería las comunicaciones en la Tierra. Entonces, estás explicando la relación que existe entre esas dos variables, ¿verdad? A mayor intensidad de la llamarada solar, mayor bronca o mayor problema en las comunicaciones electrónicas en la Tierra. ¿Sí? Entonces, esa es una hipótesis que saldría de un planteamiento del problema. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Bueno, pues una llamarada o una mancha solar, pues, está afectando, ¿verdad? Las comunicaciones electrónicas en la Tierra. Ese sería el problema. Entonces tú vas a comprobar mediante una hipótesis si en realidad eso está pasando, ¿no? O sea, vas a probar. Sí, vas a probar si esas llamaradas solares en realidad están afectando las comunicaciones o es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para eso, pues vas a tener que poner aparatos para detectar la irradiación solar en ciertas etapas del Sol, cuando la Tierra se encuentre frente a esa mancha solar, y ver si en ese momento, cuando la Tierra se encuentra frente a esa mancha solar en el Sol, obviamente, si en ese momento hay deficiencia en las comunicaciones electrónicas, no sé, a lo mejor poner dos aparatos en diferentes latitudes de la Tierra y ver si las comunicaciones entre esos dos aparatos se dificulta cuando está el Sol o la Tierra en presencia de esa mancha solar. Y cuando ya la Tierra gira, ver si las comunicaciones
se benefician al no estar presente esa mancha solar. No sé, así, por poner un ejemplo. Entonces las hipótesis pues son explicaciones tentativas que vas a tener que probar si se cumple o no se cumple. Entonces fíjate qué interesante. Una hipótesis pues se convierte en tu guía de estudio, ¿verdad? O sea, porque el probarla o rechazarla, esa hipótesis te va a guiar a lo largo del estudio. Entonces, una hipótesis debe de estar muy bien planteada para que te permita, con base a ese planteamiento de la hipótesis, establecer tu investigación, ¿verdad? Entonces, te guía en el estudio, te proporciona explicaciones. Una vez que la compruebas, si se acepta o se rechaza, pues te puede proporcionar una explicación y pues apoya la prueba de teorías. Entonces, una hipótesis, ¿verdad? Pone a prueba una teoría e incluso hay hipótesis que han sido rechazadas una vez que fueron aceptadas, pero porque cuando fueron aceptadas, pues no existían los dispositivos o la tecnología o la ciencia necesaria, no existía para poderla aceptar o rechazar. Entonces se aceptó en ese momento con, con lo que se tenía, o sea, con la poca tecnología o equipo que se tenía. Y pasa el tiempo y se desarrollan nuevos dispositivos, se desarrollan nuevas teorías, bueno, se desarrollan nuevas tecnologías. Y entonces con esas nuevas tecnologías resulta que la hipótesis que antes había sido aceptada, ahora se rechaza, porque pues, pues ahora sí que con las mejoras en equipos de medición puedes ya tener más fundamento para rechazar una hipótesis que antes había sido aceptada. Entonces, esta parte, jóvenes, Lupita, creo que Isidro también, obviamente también Robert, por el caso de su proyecto de, de inteligencia artificial aplicada a las relaciones internacionales. Entonces, tú tendrías que plantear una hipótesis que permita ver, por ejemplo, si a lo mejor un sistema de redes neuronales puede explicar el comportamiento de la relación entre dos países, por ejemplo. Entonces, una hipótesis pudiera ser formulada como un supuesto que se plantee de esa manera. Una red neuronal de, no sé, 3 capas con una neurona en la capa de entrada y 20 neuronas en la capa oculta y 2 neuronas en la capa de salida, permite explicar la relación existente entre dos países en lo concerniente a economía, a finanzas, a qué sé yo, tantas cosas. Entonces, tú tendrías que demostrar que realmente un sistema neuronal con esas características permite predecir incluso un conflicto entre dos naciones, por ejemplo, sí, por poner un ejemplo. Entonces ahí en esa parte es donde se tendría que plantear una hipótesis correcta o adecuada que permita guiar el estudio para comprobarla o rechazarla. Entonces en todo tipo de investigación debemos formular hipótesis. Bueno, pues la respuesta es no. No todas las investigaciones requieren una hipótesis. Por ejemplo, en un estudio exploratorio, sí, en un estudio exploratorio no se formulan hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un estudio exploratorio? Bueno, vamos a ver por aquí, se me hace que tengo un ejemplo. Ahí voy. Aquí está. Dice, dice, un ejemplo de estudio con alcance descriptivo y pronóstico sería aquel que únicamente pretenda medir el índice delictivo de una ciudad. No se busca relacionar la incidencia delictiva con otros factores como el crecimiento poblacional, el aumento en los niveles de pobreza o la drogadicción, ni mucho menos establecer las causas. Entonces, tentativamente se pronosticaría mediante una hipótesis cierta cifra o proporción. Entonces, en un estudio exploratorio no se formulan hipótesis porque no vas a comprobar ninguna hipótesis, nomás vas a explorar, como su nombre lo dice. Un estudio exploratorio es que vas a explorar algo sin esperar ninguna comprobación de nada, ¿no?
Sí, vamos a ver así muy rápido aquí en internet un ejemplo de un estudio exploratorio. ¿Sí? Por ejemplo, se envía una encuesta a un grupo determinado de audiencia para comprender sus opiniones sobre el tamaño de los teléfonos móviles cuando compran uno. ¿Verdad? Entonces, con base en dicha información, la organización puede profundizar en el tema y tomar decisiones relacionadas con el negocio. Entonces, vas a explorar, ¿sí? Por ejemplo, mediante una encuesta a un determinado grupo de personas para ver qué opinan respecto al tamaño de los teléfonos móviles, ¿verdad? Cuando compran uno, si les gusta que estén más grandes de lo normal, no sé, que sean, no sé, a lo mejor de 4 pulgadas por 8 pulgadas, no sé, ¿verdad? Si te gustan teléfonos así, o si te gustan teléfonos más pequeños, ¿no? Entonces en base a eso, a esa información, te digo, tomas decisiones o puedes profundizar en el tema, pero no estás comprobando o rechazando ninguna hipótesis, nomás estás explorando una opinión en el mercado. Entonces, no quiere decir que porque no tenga hipótesis no sea un estudio válido, ¿no? Es un estudio totalmente válido, nada más que es puro y llanamente exploratorio. Estás explorando un segmento, en este caso, un segmento de mercado, ¿sí? Y entonces con base a lo que obtengas de ese estudio, pues es nada más para tomar decisiones y ya. Entonces ese sería un estudio exploratorio, ¿sí? Entonces, los estudios exploratorios no se formulan hipótesis, ¿sale? Y luego, en un estudio descriptivo, ¿sí? Solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Entonces, como su nombre lo dice, perdón, en una investigación descriptiva, ¿verdad? Lo que vas a, lo que vas pues válgase la redundancia, a describir, ¿verdad? Es el comportamiento o la situación, ¿verdad? De un fenómeno de un estado físico de la materia o de un fenómeno físico que sucede y que a veces o en términos generales hay mucha teoría inadecuada. Por ejemplo, un excelente estudio descriptivo, ¿verdad? Que les puedo mencionar obviamente, es algo ya muy, muy tocado en la teoría, pero el estudio de los rayos y de los truenos, ¿verdad? Entonces, antes de que se supiera cómo se generaban los rayos y los truenos, pues había muchas teorías, ¿verdad? Incluso algunos le adjudicaban los rayos a una deidad, ¿verdad? A Zeus, que aventaba los rayos desde el cielo. Entonces, mucha gente, pues, se, se la creía, pues, que era una cuestión de los dioses, ¿verdad? Hasta que se hacen estudios descriptivos, ¿verdad? Para describir por qué sucede eso, y ya, pues, se logra sabe que en realidad un rayo, pues, es el fenómeno que sucede al encontrarse dos cargas en las nubes, ¿verdad? Con cargas altamente positivas, con cargas altamente negativas, ¿verdad? O por ahí va el asunto. Y luego la polaridad negativa de la Tierra, pues atrae por ahí la generación del rayo y bla, bla, bla. Y entonces ya se explica de manera descriptiva por qué sucede cierto fenómeno y estás describiendo. Entonces ahí se formula una hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Entonces tú formulas una hipótesis en el sentido de decir, por ejemplo, el rayo se genera por la alta conductividad que existe con nubes cargadas positivamente y con el suelo cargado negativamente. Bueno, entonces vas a hacer un estudio descriptivo, ¿verdad? Tratando de explicar si realmente esa situación del rayo, ¿verdad? De la carga positiva y de la carga negativa realmente sucede en la realidad. Entonces vas a describir ese fenómeno. Por eso se llaman estudios descriptivos, ¿verdad? Describes algo. Ujú. Ok, y donde sí, no hay saque, ¿verdad? Para las hipótesis, es en un estudio
correlacional, ¿verdad? Es aquel estudio en donde existe una relación entre dos o más variables, ¿verdad? Entonces, ¿existe correlación o no existe correlación entre unas variables que se llaman variables dependientes y otros tipos de variables que se llaman variables independientes? Entonces, ahí en esa parte, en un estudio correlacional, pues tú tienes que decir si existe una correlación entre esas variables, ¿verdad? Entre las variables de entrada y las variables de salida. Entonces, así un ejemplo que les puedo mencionar de manera muy rápida es un estudio correlacional que hicimos en una mina aquí en Fresnillo, específicamente en Saucito, en donde nosotros establecimos no sé, dos variables dependientes. Una era tipo de accidentes y la otra era lesión, la lesión. Entonces, eran dos variables de salida, variables dependientes, tipo de accidente y tipo de lesión en una mina. Y luego identificamos siete variables independientes, es decir, variables de entrada. Identificamos la edad de la persona, identificamos el estado civil, identificamos el día de la semana, la hora en la que sucedió un accidente, identificamos el mes del año, identificamos la compañía contratista donde trabaja la persona, identificamos el lugar en donde sucedió el accidente y entonces en toda la base de datos de los accidentes que ocurrieron en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, nos pusimos a investigar si había una correlación entre esas variables, es decir, si la edad, el día de la semana, el día, la edad, el lugar del accidente, el estado civil y todo ese tipo de variables, si esas variables explicaban la ocurrencia de un accidente, ¿no? Entonces, ese estudio correlacional nos ayudó mucho a identificar que, por ejemplo, el lunes tiene correlación alta con los accidentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el lunes proviene después de un fin de semana, ¿verdad?, de descanso. Y muchas veces en ese fin de semana se aprovecha para echar pisto, para relajarse, echar unas cubitas. Y cuando vas el lunes, vas bien crudo. Y esa situación física te hace estar menos alerta a la ocurrencia de ciertas variables que provocan un accidente. Por ejemplo, lo que eran las situaciones que se llaman condiciones inseguras, por ejemplo, pues frentes no amacizados o presencia de agua, cosas así, ¿no? Entonces encontramos que había una correlación directa entre el día de la semana y la probabilidad de un accidente. Entonces eso es un estudio correlacional. Entonces tú vas a probar en ese estudio una hipótesis, ¿verdad? Tú planteas una hipótesis así, una aseveración o una proposición lógica que sería: los lunes son días con una mayor probabilidad de ocurrencia de accidente. ¿Sí me explico? O sea, ya estás formulando una hipótesis. Tú estás diciendo que los lunes es más probable que te accidentes que cualquier otro día de la semana, ¿ok? Entonces formula tu investigación, tu experimentación para comprobar que realmente los lunes es el día que más probabilidad tiene alguien de accidentarse. Entonces tienes que meter a base de datos, tienes que ir a los registros y checar, ¿ya?, y sacar tus estadísticas para comprobar o rechazar esta hipótesis, ¿sí? Entonces eso es un estudio correlacional, ¿sí? Trata de ver si la ocurrencia de una variable está supeditada o está condicionada por la presencia de otra variable. Eso se llama un estudio correlacional, ¿sí? Bueno, entonces existe si hay una correlación entre la ocurrencia de una variable y la ocurrencia de la otra. ¿Sí? Entonces, en los estudios correlacionales, chicos, normalmente se pide que hagas una demostración con un coeficiente. Ese coeficiente es muy conocido en la literatura
y se conoce como el coeficiente de correlación de Pearson, así, coeficiente de correlación de Pearson. Y ese coeficiente de correlación tiene que estar por encima del punto 7. Va de -1 hasta 1 ese valor. Entonces, cuando se acerca a 1, quiere decir que hay una correlación positiva. Es decir, a medida de que ocurre la ocurrencia de una variable, la otra también ocurre con una gran probabilidad. Es decir, hay una alta correlación positiva entre esas dos variables, ¿sí? Cuando ese índice de correlación sale de 0.7 para arriba. Y luego, cuando sale de 0 bueno, perdón, cuando sale de 0.3 a 0.7, hay correlación, pero no es totalmente 1 a 1. Es decir, es posible que exista correlación, pero también es posible que haya otras cosas que provocan cierto fenómeno. Entonces, se dice que no es una correlación pura. Sí, a lo mejor explica algo de la ocurrencia de un fenómeno, pero no todo. O sea, quiere decir que hay otras cosas que pueden estar explicando la ocurrencia de un fenómeno. Y cuando hay una correlación de 0 a 3, es decir, que el coeficiente de Pearson te sale de 0 a 0.3, quiere decir que no hay correlación. Es decir, la ocurrencia de una variable no explica la ocurrencia de la otra, son totalmente independientes. ¿Sí? Entonces esa es la interpretación del mentado coeficiente de Pearson. Y hacia atrás también sucede, o sea, me refiero hacia atrás cuando los valores son negativos. Cuando un índice de correlación de Pearson te sale de -0.7 a -1, quiere decir que hay una gran correlación, pero es negativa. ¿A qué se refiere con esto? A que a medida que una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí explico? Hay una correlación negativa. Entonces tú estás encontrando, y eso es un resultado muy interesante, estás encontrando una correlación inversa o negativa que te dice que a medida que una incrementa, la otra se disminuye. Sí, esa se llama correlación negativa. Te digo, y se da por ahí cuando el coeficiente de Pearson está entre 0.7 y 1, pero negativo, o sea, -0.7 y -1. Y lo mismo sucede con -0.3 a -0.7. La correlación es parcial, es decir, sí existe, pero no es total. Es una correlación negativa, pero hay otros factores que pueden estar explicando la diferencia entre esas dos variables o el comportamiento entre esas dos variables. Y cuando te sale de 0 a -0.3, definitivamente tampoco hay correlación negativa. ¿Sí? Entonces la gran fortaleza que tienen estos estudios es que son muy numéricos. Es decir, tienes que sacar datos porque el coeficiente de Pearson se calcula en base a una fórmula que necesita datos numéricos. ¿Sí? Entonces, si tu investigación tiene que ver con la relación entre dos variables y esas dos variables las puedes contabilizar, o sea, su comportamiento puede estar monitoreado mediante datos numéricos, entonces posiblemente tu investigación o tu hipótesis pueda ser una hipótesis correlacional. ¿Sale? Muy bien, y la última hipótesis o el último estudio, que es el estudio explicativo, bueno, pues ahí sí se formulan hipótesis causales. ¿Sí? Una hipótesis causal es tal cual, como su nombre lo dice, tú vas a comprobar si cierta cosa causa otra cosa, ¿verdad? No necesariamente variables, sino, por ejemplo, si la violencia en casa causa, por ejemplo, suicidios. Sí, esa es una hipótesis causal, entonces la vas a comprobar si realmente la violencia en casa provoca una alta tasa en los suicidios, perdón, o no, ¿verdad? Chicos, me queda menos de un minuto. Ahorita que nos corte el Zoom, se vuelven a conectar con el enlace que les envié, porfa.